Los Irreverentes llega gracias al auspicio de Pena Fundación Cajere. Te invitamos a ser parte de esta escuela. Hola, hola, ¿qué tal, querida audiencia? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Cerramos una nueva semana de trabajo con cualquier cantidad de temas para comentar aquí en Los Irreverentes por Canal RTU, la retransmisión por las plataformas digitales de Primera Plana. Es viernes y el cuerpo lo sabe, 17 de mayo del año 2024. Sin lugar a dudas, la noticia de estas horas es la postergación, la suspensión del desarrollo de la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien ayer le reveló al país que está embarazada y que le hizo un pedido al presidente de la Asamblea Nacional para que justamente se difiera el desarrollo de ese proceso, invocando pues su derecho constitucional de la maternidad. El presidente de la Asamblea elevó a una consulta a la Procuraduría General del Estado a ver si es que se podía suspender la sustanciación. Según explicó el presidente de la Asamblea, la respuesta del procurador fue favorable y claro, esto también ha desatado un debate que por supuesto tiene una serie de condimentos de carácter político. Junto a Sol Borja y José Luis Cañizares, como siempre, les saluda Fabricio Vela. Queridos amigos, ¿cómo están? Hola Fabricio, José, buenas noches también a nuestra audiencia. Como bien dice Fabricio, en las últimas horas se ha intensificado este debate, se han puesto ejemplos de otros casos de mujeres públicas o que participan en la vida pública con embarazos y a mí me parece que es más bien un momento ideal, que lo que la fiscal ha planteado para debatir y justamente hablar sobre este tema que normalmente pasa por la periferia, que es cómo el embarazo puede tener una incidencia, y hay muchas preguntas que se pueden hacer ahí, que yo creo que no tienen una respuesta en blanco y negro. Pero antes de ahondar en este tema, buenas noches, José. Buenas noches, Sol, Fabri, a todas en casa. Es que es un tema con varias aristas, ¿no? Porque por un lado no podemos olvidar que al final del día, y si bien es un asunto personal de Diana Salazar y es un estado que yo creo que es muy importante de analizar, y como tú decías, Sol, ayer en Twitter, es una oportunidad para debatir sobre un tema que no se había debatido. No, yo me niego. Nosotros decimos me niego. Okay. Aquí nadie dice No me importa lo que Elon Musk diga, yo le voy a decir Twitter. Y me parece una oportunidad importante. Incluso Diana Salazar lo decía. Claro, antes la norma no estaba acostumbrada a normar a mujeres en cargos tan importantes y en puestos de poder. Eso es lo que vivía, eso es lo que se ha vivido en el Ecuador. Y hoy en día tenemos mujeres que pueden ser fiscales generales del Estado. Entonces, yo creo que es muy importante tener ese debate porque la maternidad es algo que es inherente a la humanidad y que es súper interesante y súper importante tener esta oportunidad. Pero no es posible desligarlo también del lado político, ¿no? Y que de alguna manera, si bien, y lo decíamos antes de comenzar el programa, la gente es visceral y se ha levantado unas discusiones en redes sociales que son hasta penosas, y ver cómo se trata de deslegitimar un hecho que es algo inherente a la humanidad. Como digo, es la maternidad, es algo de lo que no nos podemos separar como seres humanos, no solo las mujeres, sino como humanidad, construir un sistema que apoye la maternidad. Pero de todas maneras, yo creo que sí es importante también analizar cuál es el contexto político y cómo la ley debe estar en igualdad, ¿no? Porque ayer salieron muchos de estos casos de mujeres que tuvieron que enfrentarse a procesos igual de estresantes o más estresantes en el mismo estado, y que sí sería importante analizar, sobre todo para que estas cosas queden en igualdad para absolutamente todos y no de quien nos caiga bien y quien nos caiga mal. Pongamos el correspondiente contexto, luego de que el día de hoy, esta mañana, ya el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor y 2 abstenciones, dio paso a la suspensión de la sustanciación del juicio político en contra de la fiscal general del Estado. Es decir, con esta resolución del CAL, que también me imagino que va a desatar cualquier tipo de discusión jurídica, pero con esa decisión, la Comisión de Fiscalización, una vez que concluya todo el trámite del juicio político al exministro del Interior, Juan Zapata, tendrá que pasarse por encima el proceso de la fiscal e ir al siguiente
siguiente proceso político que me parece es aquel contra los 3 ex vocales del Consejo de la Judicatura, contra Fausto Murillo, Juan José Murillo, contra Maribel Barreno, Javier Muñoz y Juan José Murillo. Ese es el siguiente proceso político. ¿Qué dijo la fiscal el día de ayer? Pongamos obviamente el contexto de lo que dijo la doctora Diana Salazar Méndez. Sin embargo, me encuentro a puertas de un juicio político, y si bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional en nuestro ordenamiento democrático, al cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego. Reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que éste implica. Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y que actualmente en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer. Por estas razones, creo que es un buen momento para contemplar situaciones como esta, para sentar un precedente. Muy bien, esto dijo la señora fiscal general del Estado y ella habla de separarse del estrés que por su estado de embarazo implicaría ir al juicio político. Hay un tema que también generó discusión ayer y que pudo haber llamado la atención, esto que le dicen el timing, ¿no? Porque resulta que tanto el señalamiento de la fiscal cuanto la exposición del presidente de la Asamblea se difundieron casi en simultáneo. Esto dijo el presidente de la Asamblea ayer. Hoy debo informar que la respuesta a dicha consulta es afirmativa. En tal sentido, se ha remitido la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día para la sesión del Consejo de Administración Legislativa convocada para el día de mañana a las 8 horas, en la cual se conocerá y resolverá sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, hasta que el alto riesgo al que se encuentra enfrentada culmine definitivamente. Muy bien, abramos la conversación. ¿Cómo le ven? Es que, a ver, por un lado yo no critico tanto a las personas que hablan de este timing político porque efectivamente está sucediendo en un momento donde se pueden dar este tipo de suspicacias o de presunciones. Yo creo que nuestro rol como comunicadores, como periodistas, es no podemos decir, y esto lo decías tú, Fabri, antes de empezar el programa, y estoy totalmente de acuerdo, que no puedes hablar de un show porque no estamos seguros de que sea un show, no estamos seguros de lo que está pasando, y yo creo que tenemos que, de alguna manera, la versión de Diana Salazar es la oficial, es la real, porque ella es la que está embarazada, y de todas maneras, pero entiendo a la ciudadanía un poco estas suspicacias, ¿no? De es justo cuando va a empezar el juicio político, y se hablaba un poco también de esto, que del juicio político contra Guillermo Lasso, que no sé si se acuerdan ustedes que había este chiste en redes sociales que decía ya solo falta que diga que está embarazado, y ahora pasa lo de Diana Salazar. Entonces yo creo que por ahí entiendo que sí es importante leerlo también en el contexto que está sucediendo, pero no creo yo que debamos caer en el discurso de esto es un show, qué show que se está armando, porque realmente le estás quitando la posibilidad a una persona de algo que puede suceder y que es un asunto personal. Ahora, lo que yo sí digo es, se entiende la licencia para no poder atender el juicio político, pero ¿y qué sucede con el rol de fiscal general del Estado? O sea, yo lo que veo ahí es un discurso que tal vez no es tan consistente, o tal vez eso es parte del debate, porque sí puedo hacer unas tareas y otras no, y ser fiscal general del Estado me parece que debe ser una tarea extremadamente estresante, además de los casos que salieron el día de ayer, como el de Linda Guamán, Pamela Aguirre, Viviana Bonilla, que tuvieron que atender procesos legales estando embarazadas y que no se tuvo la misma empatía. Pero yo creo que ahí hay una diferencia y que es parte del debate. De nuevo, no es que haya absolutos aquí. Creo que la diferencia entre la posición de la fiscal ahorita y las otras 3 personas es que en el caso de las otras 3 personas estábamos hablando de delitos presuntamente vinculados a corrupción. Estamos aquí hablando de una sanción política,
Y no quiero decir que esté bien o esté mal, realmente no tengo una postura súper clara al respecto, pero si ustedes hablan con abogados y en los reportajes que yo he podido trabajar también he visto que uno de los problemas más difíciles cuando estás hablando de personas en cárceles, delitos, es que se utiliza a las mujeres embarazadas justamente para que no cumplan pena. Entonces sí creo que hay un matiz con esto, insisto, no quiero decir que está bien que a una mujer embarazada se le meta presa, ni mucho menos, está bien que existan las condiciones o las medidas sustitutivas, pero sí creo que hay una diferencia y parte del debate creo que también es ese. Una cosa es el escrutinio de una funcionaria pública, una cosa es un proceso de juicio político y otra cosa es un juicio penal, digamos, estás involucrada, porque ¿qué pasaría entonces si es que estás embarazada no podría ser investigada por actos de corrupción? Pregunto, ¿qué pasaría entonces si estás investigada no podría ser parte de si eres parte de una, digamos, una asociación ilícita o delitos graves contra la vida? Entonces si estás embarazada no podría ser investigada y tendría que quedarse entre paréntesis. Entonces sí creo que por un lado es fundamental que se debata sobre el rol de las funcionarias públicas embarazadas y el ejercicio de su gestión pública, que no se desprende en ningún momento del escrutinio. Y por otro lado sí creo que también hay que hacer una distinción, y también parte del debate es qué pasa cuando hay una mujer que también es una figura pública que está embarazada pero que está siendo involucrada en un proceso de investigación por un presunto delito. Creo que son dos casos diferentes. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo ya en que ha habido casos de mujeres que se han embarazado para... Eso ha pasado y ha habido denuncias en ese sentido, que se han embarazado para no entrar a la cárcel, ya. Ha habido casos, pero creo que, y discrepo con algunos de los elementos que plantea Sol, porque, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de Linda Guamán. Linda Guamán no estuvo detenida, estuvo con grillete, estuvo embarazada. Pero, por ejemplo, en el caso del grillete, tuvieron sus abogados que poner una acción de protección para poder dar a luz y que le quiten el grillete. O sea, ¿me explico? Es que eso, ahí no va a haber una justificación. ¿Me cachas? Porque nadie te va a decir, no, sí, que ponga el grillete. O sea, yo más me refiero como, porque de nuevo, no es que tenga una postura de decir sí o no, no tengo mucha claridad sobre cuál podría ser un mecanismo, porque una cosa es, a ver, si te tienen que investigar por un presunto acto de corrupción y tú estás embarazada, ¿cómo te liberas de eso? Porque estás embarazada. Entonces el argumento podría ser, estoy embarazada, no me puedo someter a estrés. Pero es que yo creo que el embarazo no implica que se suspenda una investigación, pero el embarazo, por ejemplo, si mañana o pasado es un embarazo de alto riesgo, y hay una persona que está siendo investigado, que está siendo procesada, y porque tiene un embarazo de alto riesgo, no puede comparecer ante la fiscalía. Eso sí, ¿Me entiendes? eso sí, y de hecho creo que parte del hilo que José citaba ayer, yo decía que qué bueno que el hecho de que la fiscal plantee este tema como parte de la discusión pública sirva para que otras mujeres con menos visibilidad que ella, que pasan por situaciones igual de estrés, estando embarazadas, también tengan derecho a alzar esa voz, porque lo que tú dices, ahí estoy de acuerdo en eso, o sea, lo que tú dices es, y leía varias veces a Liz Pardo, que ella, incluso algún momento que vino acá al programa, dijo que estando embarazada, ella como abogada había pedido diferimiento de audiencias o temas relacionados a su salud, le dieron paso. Y no le daban paso, como abogada defensora. Ahí ella no era una procesada, era una abogada defensora, pero en el ejercicio... Defensora de un procesado, de una procesada. De un procesado X, por un caso X, y ella decía, hoy no puedo estar porque, bueno, estoy en el hospital porque tengo un embarazo de riesgo, y no se aceptaba el diferimiento. Entonces, casos como ese, o que vaya a dar a luz Linda Guamán con el grito, es inadmisible. O sea, no creo que hay un parangón y no creo que va por ahí el asunto. Yo he leído un poco los comentarios en el sentido de que si la fiscal no quiere que la investiguen, entonces ¿por qué le investigaron a Viviana Bonilla o a Pamela Aguirre, etcétera? Pero para mí sí hay una diferencia quizá sutil entre lo que es un juicio político que tiene una sanción política y lo que es un juicio penal. Entonces ahí un poco retomando las palabras del Fabricio, no es que no se debería investigar a mi forma de ver. Ahora sí no puedes comparecer, si no puedes estar. Creo que ese es otro caso cuando hablamos de procesos penales. Porque yo creo que, y si bien para mí esto no es una respuesta clara porque es un debate que se tiene que tener. Y que debe estar vivo. Pero algo con lo que yo sí estoy en contra, por ejemplo, es contra el privilegio. O sea, el privilegio de que estás y que tú en tu posición de fiscal general y que perteneces, te guste o no te guste, perteneces a cierto sector político que en este momento tiene, por ejemplo, el control de la Asamblea Nacional a través de la presidencia, y lo rápido que se hacen las cosas y cómo hay una situación de empatía mucho mayor en otros casos que no son del mismo sector político. Por eso yo creo que este debate es súper importante para que se termine normando y para que haya una igualdad ante la norma, porque no es porque sea la fiscal, debería ser una norma para absolutamente todas las mujeres que vengan de cualquier
cualquier es que sector justo político. ese era el matiz que yo decía ayer, porque creo que es la oportunidad de utilizar el privilegio que la fiscal tiene como mujer en la vida pública con alto para establecer una normativa que sí haga estas distinciones, porque no todos los casos son iguales. Entonces, un caso puede ser el de una funcionaria expuesta a estos niveles de estrés, pero que por su condición de trabajo tiene que seguir haciendo ese trabajo. Otra cosa, ¿y cómo se va a normar cuando haya procesos porque penales? Para mí, ser fiscal general del Estado o ser una autoridad de este tipo de funciones que son autoridades de control, para mí parte del cargo sí es poder responder ante un cuestionamiento político, ante un juicio político. Yo creo que es inherente a tu cargo. Por lo tanto, si es que pides una licencia para no atender a este enjuiciamiento político, en mi opinión personal, estás no atendiendo al cargo y deberías pedir una licencia para no poder atender al cargo en general, porque es inherente. Una autoridad de control, yo creo que debe estar dispuesta a poder ser parte de un enjuiciamiento político, de cuestionamientos políticos o del escrutinio público, porque es inherente al cargo. Y ahora también se discutió un poco de los tiempos, porque bueno, no se sabe exactamente qué tipo de riesgos del embarazo y de cuánto tiempo estamos hablando, pero podría ser incluso el suficiente tiempo para que la fiscal ya ni siquiera esté en funciones cuando inicie el juicio político. Entonces, yo creo que este enjuiciamiento político sí es inherente al cargo y debería ser parte de la discusión también. Vamos a seguir discutiendo este tema tras la pausa, pero antes, vamos con las menciones de nuestros patrocinadores. Así es, porque no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%, su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lago Agrio, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y su moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Volvemos. Seguimos. Le propongo a mi equipo, les propongo a mis compañeros seguir hablando del tema de la fiscal, porque creo que hay algunas cosas adicionales que hay que mencionar, sobre todo vinculadas a las reacciones, y ya lo dijo José Luis al inicio. Yo no sé cómo alguien puede saber que se trata de un show. Me explico. Y voy a citar el tuit de la presidenta de Revolución Ciudadana y ex candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Ella puso anoche en mayúsculas show. Escena 1, Diana Salazar anuncia su embarazo y pide la suspensión del proceso de juicio político. Escena 2, Henry Knopfler sale inmediatamente en video producido articulado con la fiscal a apoyar la suspensión del juicio político. Esto solo demuestra que tenemos razón. Un día muy cercano a la verdad de tanta corruptela saldrá a la luz. O sea, Pero ¿qué ¿cuál tiene es que ver la uno con lo otro? corruptela? ¿Y cuál es Eso la te iba a corruptela decir, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Porque, a ver, o sea, finalmente puede ser que la fiscal, no sabemos si la fiscal ha estado buscando el embarazo, si fue un embarazo coincidente, no sabemos. Entonces no podemos hablar de algo que no sabemos con esa solvencia con la que habla Luisa González. Y sí me parece que ahí es donde yo digo que hay que ser un poco más mesurados en las observaciones que uno hace. No tenemos en este momento suficientes elementos para decir que la fiscal se inventó un embarazo para evadir el control político. No tenemos elementos para decir eso, y ahí es donde a mí me parece súper penoso que siempre la palabra de una mujer parte de una sospecha, y el machismo está tan internalizado que quien tiene sospechas hoy es Luisa González, otra mujer. Entonces, bueno, pero es la mujer que también se opuso en la Asamblea Nacional a la ley que quería dar toallas higiénicas gratis a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo sí veo por ahí también que hay un entendimiento, y ahí estás viendo esos matices de los que hablábamos de Luisa González en campaña también, de una mujer que no representa realmente el progresismo, porque yo sí creo que más allá de ser Diana Salazar, y es difícil sacar a Diana Salazar del sector político, pero es una oportunidad para un debate muy importante, porque tenemos mujeres en puestos de poder y eso está bien, y lo que debemos hacer es normar lo que no se ha normado, porque vivíamos en una sociedad machista que no permitía a las mujeres tener este tipo de cargos. Entonces ahora es importante y es solvente hacerlo, pero yo creo que lo que le molesta mucho a algunos ciudadanos
ciudadanos también, es de este privilegio que se tiene. Y por eso es tan importante. ¿Pero cuál es el privilegio para ti? Porque para mí el privilegio es que Diana Salazar tiene este caso, inmediatamente las instituciones del Estado se acoplan a las necesidades de Diana Salazar por el momento político en el que vivimos, pero si hubiera sido parte de otro sector político, yo veo muy complicado que se tenga la misma respuesta inmediata que se tiene en este caso con Diana Salazar, que tú ves, inmediatamente ya el alcalde ya sesionó, ya hay la respuesta y se acabó el tema. En cambio, si es que hubiera pasado con una mujer de la Revolución Ciudadana, yo no veo, o tal vez esté equivocado porque no puedo ver el futuro ni los multiversos, pero no creo que se hubiera tenido la misma empatía. Ayer te pudieron haber dicho odiador del correísmo, hoy te van a decir correísta por eso. O sea, la típica, sí. ¿No? La típica. Ya, pero es interesante el argumento que tú planteas. Ahora, yo le añado otro argumento adicional. Sí, y estoy de acuerdo con algo que publicó el politólogo Bernardo Gortaire respecto a que, claro, que sea un debate entre las mujeres a propósito de lo que plantea Sol, que a partir de esto se debería generar un debate interesante respecto de ese tipo de situaciones para el caso de las mujeres que están en el servicio público, de las mujeres que son autoridades, me parece fantástico. Y sí, sobre todo las mujeres tienen que liderar ese debate. Yo no me atrevería a hablar del show, a hablar de cuál es la condición de la fiscal, no me atrevería a cuestionar los términos de su embarazo, no me atrevería a decir que todas las mujeres viven el embarazo de la misma manera, porque cada mujer vive su embarazo de distinta manera. Ya, cada mujer es un mundo distinto y cada situación es distinta. Pero en lo personal, por favor, que se entienda que no me estoy metiendo en la parte privada de la fiscal, no lo voy a hacer, ni me voy a prestar para lo que algunos hablan del show, no lo voy a hacer, ese no es mi rol, a mí no me consta que sea un show, pero pregunto, y esto lo planteo incluso para la discusión tanto de mis compañeros cuanto de la audiencia, si se pide un diferimiento del juicio político por el estrés que eso implica, yo pongo una balanza, ¿no? Me parece a mí que más estrés para la señora fiscal debe ser su cargo. A la vuelta de la esquina tiene la audiencia del caso Metástasis el 3 de junio. O sea, su cargo, porque además ella mismo insistió en el video del domingo pasado, que lo comentamos aquí el lunes. Ella dijo que su vida cambió, que no tiene vida, que tiene seguridad permanente, de forma permanente, llegó a la asamblea con chaleco antibalas, o sea, es una persona que hoy probablemente es la persona que más riesgo corre respecto de su seguridad en este país, por la naturaleza de sus funciones. Me imagino que eso va asociado a un estrés. En el tema del juicio político, perdóneme, yo soy de los que creo que no ve votos para el juicio político, o sea, yo no veo posibilidades de una censura de destitución. Entonces, yo planteo, si pides diferimiento para lo uno, ¿no se debería también hablar sobre una eventual licencia de la señora fiscal? Ojo, digo licencia, no digo renuncia, digo licencia de la señora fiscal general del Estado mientras dure su condición de riesgo. O sea, planteo eso también para conversación. Yo creo que en teoría, cuando tú estás embarazada, quien evalúa esos riesgos eres tú mismo, sí, exacto. De acuerdo a la conversación que has tenido con tu médico. En mi caso, yo, María Sol Borja, creo que no me sometería a una exposición como la que tiene la fiscal estando embarazada y teniendo una hija pequeña. Pero eso es una decisión personal de ella. Sí, de acuerdo. Y si es que ella ha enfrentado el riesgo en las condiciones en las que ha enfrentado y considera que hoy su condición de mujer embarazada no agrava ese contexto de riesgo, creo que en principio se debería tomar la palabra de ella y la palabra de su médico. Ahora, no me parece tampoco que se enoje, porque veo gente molestísima porque se hace el planteamiento de Fabricio, que me parece que es un planteamiento legítimo cuando ella es una funcionaria pública. No me estoy metiendo en la vida privada de la fiscal. Pues yo soy incapaz de eso. Estás haciendo una pregunta que yo creo que es una duda que muchas personas pueden tener, y yo creo que cuando cerramos los debates a lo que es políticamente correcto preguntar, exacto, nos olvidamos de que hay muchísimos matices. En el caso de la fiscal general de la Nación hay este matiz que me parece importante que Fabricio plantea, que cómo apela a un riesgo de estrés cuando hablamos de un juicio político, pero no apela a un riesgo de pérdida de la vida por ejercer su cargo. Entonces podría sonar desde afuera incoherente. Es por eso, eso es lo que yo planteo. Sin meterme, insisto, yo entiendo. Que por Dios, les digo a los unos y a los otros, a los fanáticos del un lado y del otro lado, entiendan el punto. Yo no me estoy metiendo en la vida privada de la fiscal, ¿ya? Y es verdad lo que dice Sol, yo le entiendo perfectamente a Sol, porque además, oye, yo tengo 50 años, soy padre, tengo una hija de 28, tengo un hijo de 29,
tengo un nieto, vi justamente el embarazo de mi nuera, entonces yo sé lo que es eso y sé que cada mujer es un mundo distinto y que es una decisión de la mujer. Depende de cómo esté, de cómo se sienta. Yo he visto mujeres. Ahora no es lo mismo, no es la misma condición que Juanita Pérez. Que la fiscal. Sí. No, sí, sin duda. Sin duda. Y ahí, por ejemplo, yo discrepo con el José. Porque, por ejemplo, es verdad, la fiscal tiene un rol de autoridad. ¿Ya? Y además hay alguna discusión política sobre su rol. No son equivalentes las comparaciones. Yo recuerdo, le ubican a María Belén Lor, por ejemplo, ella fue mi jefe en TC. María Belén hasta el día antes de dar a luz estuvo trabajando como reportera. Yo también. Tu caso. Pero no voy a partir yo de mi casa y decirle, verás, fiscal, yo como trabajé hasta el último día y manejé hasta el último día y casi que llegué por poco manejando a la clínica. Yo tenía otra colega también que en cambio ella tuvo que someterse obviamente a ciertos cuidados porque hay mujeres que no se pueden tenía una levantar de la situación cama. de preeclampsia. Sí. Pero esas son las consideraciones personales y específicas de cada uno de los casos y yo creo que está bien y yo creo que hay condiciones personales y específicas que superan al cargo y que tú puedes decir como tú como decisión personal, yo en este momento evalúo mis riesgos y evidentemente escojo tener un embarazo saludable y no puedo ejercer esto en este momento y yo creo que esa es una decisión personal absolutamente legítima, pero para eso está la norma también para decir, porque yo le añado lo que decía Fabricio, que además que sí me parece penoso un poco también que tenemos que tener estas discusiones con pinzas, porque hemos llegado a un momento en el progresismo y en el feminismo donde las discusiones se han terminado, o sea, donde hay temas donde ya no puedes debatir más porque de alguna manera hay esta cultura de decir como que no, o sea, si es que no que opinas exactamente igual a esta línea, entonces está cancelada tu opinión. Y yo creo que es importante analizar esto porque yo le añado a que yo creo personalmente que enfrentarse al juicio político es una parte del cargo y pedir una licencia para no enfrentarse al juicio político debería ser pedir la licencia para no poder, que no puedes hacer en este momento este cargo por el embarazo riesgoso. Por que eso tienes. yo planteo esa duda. Yo creo eso, porque no puedes... No estoy recomendando nada, no puedes tener una autoridad de control que no puede enfrentarse al control político porque eso es parte de tu cargo. Entonces, en este momento, si no puedes enfrentarte al control político, pero José, es que el argumento de todas maneras ahí puede ser, en cualquier caso, una mujer cuando estás embarazada y estás en condiciones de riesgo, hay partes del cargo que no puedes asumir. Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, yo tenía que viajar a Guayaquil y había salió el tema el Zika, ¿se acuerdan? Que había este mosco que picaba y que provocaba, entonces de repente esa parte de mi cargo yo no podía ya ejercer, pero como estaba embarazada no me podía ir a Guayaquil porque había el riesgo de que el Zika no sé qué, pero sí podía ejercer la otra parte. Otra parte y otra parte exacto. No, pero yo creo que esta consideración es para una autoridad de control, porque imagínense una autoridad de control aquí pero no ¿quién le podemos decide? hacer O sea, mi pregunta político. es, al final, yo entiendo tu punto, me parece válida la duda, pero tengo también la duda de quién evalúa si en una condición normal, si ella no fuera una autoridad sujeta al escrutinio, en principio evalúas tú. Claro. Y en principio conversas con tu jefe y le dices, sabes que hay este riesgo, un jefe racional te va a decir, bueno, ok, no pasa nada, otro jefe no racional te va a decir, no, vos verás y te da Zika, qué pena. Pero en el caso de ella, ¿quién debería evaluar? Es mi pregunta, si es que una parte puede ejercer y otra parte no. ¿La evaluación propia es suficiente cuando es una autoridad sujeta al escrutinio público o quién debería evaluar? Yo por eso digo que es muy importante que quede, o que con este caso se haga una norma al respecto, porque si bien cada embarazo es diferente y cada mujer tendrá sus consideraciones específicas, sí necesitamos una norma que generalice un poco las situaciones, porque no podemos, o sea, yo creo que en este caso de una autoridad de control, tal vez si bien es una decisión personal y todo, pero sí debería haber una norma para decir, oye, en estos casos se tiene que hacer de esta manera. O se pospone, o es tu cargo completo, porque el control político es parte fundamental de tu cargo. Es decir, yo creo que esos son temas que se deben tener. Y por eso yo no quiero caer en ese discurso de que este es un show por el timing político, porque esto es una oportunidad extremadamente importante que no podíamos tener antes, porque no había mujeres en puestos de poder de esta manera. Y ahora nos estamos dando cuenta de que sí. Por eso también me llama mucho la atención esta posición, por ejemplo, de Luisa González. Siendo una mujer que ha
aspiraba a la presidencia de la República y no darte cuenta que estas son discusiones extremadamente importantes si es que tú también estabas aspirando a un cargo tan importante como el de presidenta de la República. ¿Cómo no tener estas discusiones? A ver, pero también, José, esa reacción, todos sabemos por qué se da esa reacción. Pero esa por eso me parece inmadurez política, exacto. Porque el día de mañana Ese tú estás en esa fue... situación y ahí sí, empatía, por Dios, que les pasa viscerales. Ese post de ayer de la señora Luisa González, perdón, con todo respeto para Luisa González, pero fue escrito de una forma totalmente inmadura. Es vergonzoso. Pero por Dios, yo no puedo concebir que la presidenta de una organización política que es una de las más importantes de este país, que además fue finalista en el último proceso electoral y que hoy mismo es precandidata para buscar nuevamente la presidencia, se mande un post de ese calibre sin por lo menos 10 segundos de respirar, escribir, revisar y pensar si eso no es una buena idea. O sea, escriben a veces desde la pasión y no desde la razón. O sea, un post totalmente innecesario que no le hace favor a lo que está diciendo José. O sea, hay que poner un poquito es que ese es el problema de la política de este país. Se trata de hacer las cosas únicamente para la situación actual que vive el país. O sea, no puedes pensar... Y considerando que somos nosotros los del poder, o considerando que son ustedes. Que ellos son los del poder. Por eso digo, no se puede ver un poquito más allá de las narices de decir, tenemos que hacer una norma para que no importa quién esté en el poder normar estas cosas, porque el día de mañana tú estás en la misma situación y ahí sí apelas a la empatía. Entonces... Ojo, y la misma Luisa González luego cita el tuit de Viviana Bonilla en el que ella cuenta cómo tuvo que afrontar el proceso del caso Sobornos en medio de un embarazo, y Luisa pone así, de lectura obligatoria. Entonces, cuando es Viviana, sí. Y yo sí creo que es súper penoso que tú digas, no, a mí como me hicieron padecer, que no es lo que dice Viviana. De hecho, Viviana Bonilla tiene una lectura diferente, diciendo, ella dice, lo que usted me hizo no se lo deseo a nadie, ni siquiera a usted, dice Viviana Bonilla, con esta también voluntad, me parece a mí, de decir, este tipo de casos no se deben dar en ningún caso, sea la fiscal, sea Bonilla, sea quien fuere. Y creo que también hay una oportunidad, porque aquí hay dos aristas de la discusión. La una es cómo normas para el ejercicio de funciones de alta responsabilidad cuando eres mujer, estás sujeta al escrutinio, pero a la vez puedes tener un embarazo de riesgo. Y por otro lado, ¿qué pasa con las mujeres que también pueden tener un alto perfil público, pero que son procesadas legalmente, penalmente, que enfrentan audiencias, etcétera, en medio de un embarazo riesgoso? Creo que son dos casos completamente distintos, pero con ciertas situaciones que son similares, que es la condición de mujer, el riesgo para la vida, las consideraciones que debe haber. Creo que son dos cosas que se están mezclando en un mismo espacio, pero a mi modo de ver son dos cosas diferentes. Una es la autoridad del escrutinio público, otra es un proceso penal. Y que bajo ningún concepto, y yo he visto esto en redes sociales y me parece aún más penoso llevar esta discusión a decir, entonces si ven que las mujeres no podían ocupar cargos de poder. De gana les pusimos. De gana, porque si ven que es tan complicado y es como, ¿cómo? O sea, y bajo ningún concepto esa puede ser la discusión, porque la maternidad es importante para la humanidad. O sea, es una situación que es inherente del ser humano. Por eso si bien es extremadamente importante que sean las mujeres las que lideren este debate, pero es un tema de interés nacional, porque necesitamos mujeres en cargos de poder, es una necesidad. Ahora hasta incluso por la ley electoral, las mujeres hay paridad incluso en el binomio presidencial. Entonces son discusiones que son importantes y que no se deben desviar ni por un segundo en temas de la gente decir, claro, si vieron, es muy difícil, es muy complicado. Yo creo, y ahora tenemos normas hechas para un sector masculino, necesitamos normas que estén hechas también para tener mujeres en cargos de poder, que es extremadamente importante para diversificar y que no sucedan estas cosas, porque si esto hubiera pasado ya hace 10 años, ya tuviéramos la norma, pero recién estamos en el cambio y eso es bueno de alguna manera, porque están saliendo discusiones necesarias. Bueno, vamos a la pausa, cerrando ahora sí esta parte de la discusión. Ya venimos con el tercer bloque, pero antes, póngase los lentes, si no alcanza a leer. Es momento de elevar mi vista y de elevar tu carrera al siguiente nivel. UTC Posgrado abre sus puertas para especializarte con maestrías en diferentes áreas del conocimiento. La unidad académica de posgrado de la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera para disfrutar de una experiencia educativa diferente, con alianzas estratégicas, docentes de primer nivel y conexiones internacionales para potenciar tu éxito. Tu decisión es hoy. Para más información, escanea el código QR que lo puedes encontrar aquí abajo o visita la página web www.utc.edu.es.
Forma parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que te impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito con las mejores tasas de interés y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención con mensaje al número de WhatsApp 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Voy a la pausa al regresar. Falta una. Falta una. Perdón. Falta una. Celebra mamá, celebra mamá. Porque es momento de celebrar a mamá con estilo. Calzado Gamos te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Todo el mes de mayo con el 5% de descuento en pagos con tarjeta y el 10% en pagos en efectivo. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Ventas en línea www.calzadogamos.com.es y www.gamoswork.com para contactos en los números que aparecen en pantalla. Ahora sí, cumpliendo con los patrocinadores. Perdón, casi me olvidé el Calzado Gamos. Vamos a la pausa al regresar. Otro capítulo de la polémica entre el presidente y la vicepresidenta. Volvemos. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio. El presidente Daniel Noboa Sin ha reconocido, creo que es la primera vez que lo hace de esta manera, ha reconocido que su relación con la vicepresidenta de la República es complicada. ¿Qué dijo el presidente de la agencia de noticias EFE? Le ha concedido en su viaje a Europa una entrevista a FP y la más reciente a la agencia EFE. Hay cosas en las que estuvimos en algún momento de acuerdo con ella y cosas no. Ella inició su carrera política, esto es lo más llamativo. Ella inició su carrera política en la Revolución Ciudadana y era afín al correísmo. ¡Wow! Me quedé loco leyendo esto. Asimismo, ahora la representante de la extrema derecha en Ecuador inició en las filas del correísmo, fue asambleísta de la Revolución Ciudadana. Creo que es un indicador específico de que estamos de acuerdo en ciertas cosas. ¿Pero cuándo fue asambleísta de la Revolución Ciudadana? No fue asambleísta de la Revolución Ciudadana. Y eso dijo el presidente que fue asambleísta. Sí, imagínate. ¿El presidente? Presidente. La relación es sumamente complicada, porque no estoy de acuerdo básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. Escuchemos un extracto. Sí, yo creo que hay cosas en las que estuvimos en un momento de acuerdo con ella, cosas que no. También, solo como por temas históricos. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también, y era afín al correísmo. Asimismo, hoy en día, la representante de la extrema derecha del Ecuador inició también en las filas y fue diputada, asambleísta de la Revolución Ciudadana. A ver, estoy tratando de romperme la cabeza. Me precio de tener más o menos memoria. Hay cosas que se me pasan. Pero estoy haciendo memoria y primero que yo no me acuerdo de la señora Abad. No me acuerdo. Y ella nunca la he visto en las filas de Revolución Ciudadana. Nunca. Antes de Revolución Ciudadana teníamos Alianza País. Yo tampoco me acuerdo de Verónica Abad como asambleísta de Alianza País. Alianza País tuvo en 2013 los 5 asambleístas de Azuay, porque Verónica Abad es azuaya. Los 5 asambleístas de Azuay en ese año fueron de Alianza País. O sea, con el método de ninguno de otro sector. No, los 5 fueron de Alianza País y no estaba la señora Abad. No sé de dónde saca el presidente. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo no me acuerdo de Verónica Abad. ¿Se acuerdan cuando Verónica Abad supuestamente iba a venir a Los Irreverentes? Y yo hice mi trabajo investigativo acerca de Verónica ella no había tenido ningún cargo público. Y público. nunca había ganado una elección. Y de hecho, una de las críticas que se le hacía en campaña es que había estas fotos antiguas, me parece que eran del 2013, con Creo, que ahí más bien se suponía que Verónica Abad había iniciado su carrera política con movimientos que siempre fueron cercanos más bien hacia la derecha. Y de todas maneras me parece que es esa carta, ¿no? La infaltable de cualquier persona que esté en contra es correísta. Pero ¿saben quién sí era afín a la Revolución Ciudadana? Y parece que se le olvida: el presidente Daniel Noboa. Y eso ha sido uno de los temas, incluso que recuerden ustedes las entrevistas después de que ganó de Luisa González, que Luisa González afirmó públicamente que Daniel Noboa había buscado una candidatura
candidatura con la Revolución Ciudadana. Claro. Entonces, sí, Yo no me acordaba de eso. No se acuerdan. Y de las cosas de las que el presidente nunca ha hablado ni especificado, pero la relación del presidente con los asambleístas, relación profesional me refiero, con asambleístas de la Revolución Ciudadana, era pública. Se fueron a Rusia. Se fueron a Rusia de paseíto. Entonces, yo no entiendo por qué sacar esa carta ahora, si es que una persona que era afín a la Revolución Ciudadana era Daniel Noboa, que además llegó al poder con un discurso de que ese no iba a ser su línea política. Del techo, que los anti tienen techo. Que los anti tienen techo. Y el pro es infinito. Eso. Lo dijo el 23 de noviembre. Y ahora Discurso se le de 9 olvida. minutos. Ahora es esa carta al infaltable, ¿no? La de Verónica Abad ahora me cae mal. Toma tu carta de que te era de la Revolución Ciudadana, que de alguna manera me parece, o sea, habría que revisar. Además que es porque gravísimo que diga, ella no ha sido de la Revolución Ciudadana, o sea, a menos que alguien de la Revolución Ciudadana diga lo contrario y la memoria aquí nos esté fallando. Es que tú has sido periodista legislativo, yo yo también he pero es cubierto política bastante. Pero por Dios, yo he cubierto el Parlamento. Capaz está confundida. Y yo jamás le he visto a Verónica Abad en el Parlamento. No. A no ser que haya sido alterna de alguien. O sea, no. Ya, si es alterna, si ha sido alterna de alguien, bueno, creo. pero me parece rarísimo. No, pero habría aparecido en algún momento y decir una cosa así tan ligera en un medio internacional con esa soltura, si es que no es correcto, es gravísimo. Y la parte donde dice, a ver, presidente Noboa es su vicepresidenta, es la persona que usted eligió como su compañera de fórmula. No nos perdamos en eso. Quien escoge a Verónica Abad es el candidato presidencial para conformar el binomio. Los dos hacen un binomio. Y ahora, digamos, me resulta sumamente llamativo ver que el presidente de la República le llama representante de la extrema derecha en el Ecuador. Que eso sí ha sido, por Dios. Sí, o sea, pero eso sí ha sido desde pero hace rato. Y hoy se acaba de enterar el presidente. No, pero que le diga el presidente que le escogió como su compañera de fórmula. Hoy el presidente aclara y dice esto, y les digo por qué, porque el presidente tuvo una entrevista en segunda vuelta con Gisela Bayona en el FM Mundo, y ella le preguntaba acerca de este tema de Verónica Abad siendo de ultraderecha, y el presidente le responde, y yo estoy 100% seguro porque escuché toda la entrevista, que le respondió en ese momento, que era en la campaña de segunda vuelta, le decía, yo nunca había escuchado esos comentarios de Verónica Abad, porque Gisela le leía las publicaciones que tenía Verónica Abad en Facebook, que eran de ultraderecha, y el presidente aseguraba que él no había escuchado y no le había escuchado nunca hablar en esos términos a Verónica Abad, y hoy reconoce ante un medio internacional que Verónica Abad es representante de la ultraderecha cuando él mismo le eligió como su binomio. Hoy leía un titular, me parece que era de Primicias, que me pareció excelente, que decía Verónica Abad, el enemigo del gobierno que el gobierno creó, porque realmente Verónica Abad llega a la vicepresidencia gracias a Daniel Noboa, porque además, claro, en el discurso de Verónica Abad ella decía que ella le aportó con el capital político a Daniel Noboa, pero recordemos, Verónica Abad nunca había ganado una elección popular, nunca de los nunca, no pudo ser alcaldesa de Cuenca, y hoy en día tiene un cargo tan importante como el de vicepresidenta de la República gracias a ADN, gracias a la gestión política de Daniel Noboa. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día reconozcas que no estás de acuerdo en los pensamientos de Verónica Abad? Porque aparte dice, yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas de Verónica Abad. ¿Y por qué le sentaste a ser tu vicepresidenta? O sea, ¿no hubo ese escrutinio antes? ¿O simplemente Daniel Noboa no se imaginó que iba a estar en este cargo porque su proyecto político, ya lo dijo, era para el 2025, entonces escogieron nomás a quien estaba parqueado allá afuera, José, y terminó siendo Verónica Abad? Pero José, y lo que tú estás diciendo en este momento nos permite retomar una conversación que nosotros ya tuvimos en Irreverentes, ¿ya? Porque si revisamos a los 8 binomios presidenciales de las elecciones anticipadas, solamente en dos casos hablamos de que la candidata presidencial Luisa González y su candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz pertenecían a la misma vertiente política, se conocían, obviamente fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa, o sea, había esta relación. Y Fernando Villavicencio con Andrea González, porque eran amigos, es decir, había esta relación. En los otros 6 casos, si tú revisas uno por uno,
¿ya? No es que había una relación de militancia política, una relación política Diana cercana. Jaco me pasó de ser candidata a la vicepresidenta a ser ahora asesora de Daniel Noboa. Y antes de eso, ella fue candidata, me parece, a algún cargo por Alianza País en su momento, que eso, cuando fue candidata a la vicepresidenta, le sacaron y nosotros y aún también. Así con Andrea González Nader también hubo problemas, ¿ya? Una vez después del asesinato de Fernando Villavicencio, de que no se sabía si es que ella iba a subir a la presidencia o no, y incluso hubo un sector político, me parece que no fue Construye, sino gente buena, que decía que ella no tenía nada que ver, entonces incluso ahí... Es que ella se marcó la ruptura de Construye con gente buena. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo? Javier Herbas con la señora, me parece Luz Marina Aro. No, pues ni la debe el huerto a ver en la vida, ni la habrá visto igual antes. Yacu Pérez con Nori Pineda, no creo que se ni conocían, porque Nori Pineda ni siquiera sabía del ambientalismo de Yacu Pérez. Otto Sonnenholzer con su compañera de fórmula. O sea, si uno revisa cada uno de los binomios de la última elección, se van a encontrar con este fenómeno. ¿Y a qué nos lleva? A reflexionar sobre una situación que es parte de las distorsiones de las organizaciones políticas, que aquí lo hemos conversado con ustedes en innumerables ocasiones, ¿ya? Que en lugar, por ejemplo, de hacer este tipo de denuncias sin sustento, como la del consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas sobre una supuesta campaña anticipada, yo creo que el debate debería ser, a ver, hablemos en serio sobre una profunda reforma al Código de Democracia que, como punto de partida, primerito, fortalezca el régimen de partidos políticos, que se endurezcan las normas para que, por ejemplo, cualquier desubicado, cualquier aparecido, resulta que aparece con un porcentaje de firmas que no se sabe de dónde la sacó y ya tiene movimiento político o ya tiene partido político. Escrutar que esa organización política tenga vida, no necesariamente durante las elecciones, que tenga capacitación, que tenga formación, que saber en qué utiliza los recursos del Estado. O sea, tantas cosas que se pueden hacer. Pero también es un llamado a la ciudadanía, porque también los ciudadanos ahora ponemos peso sobre cosas que no tienen mucho sentido, como el de no ser políticos para tener un cargo político. O sea, son cosas que no se entienden bien. Diana Jaco en entrevistas que decía y lo admitía, que ella no conocía a Jan Topic hasta el momento en que recibió una llamada para pedirle que sea su vicepresidente. Es decir, también como ciudadanos, ¿cómo no nos puede espeluznar estas declaraciones que va a haber un equipo de trabajo que supuestamente es fundamental, debe ser cohesivo para tener el cargo del mando del Ejecutivo? Y porque además el vicepresidente te puede reemplazar a ti. Por supuesto, o sea, el vicepresidente debería ser hasta tu mano derecha. De hecho, ahorita Noboa está en el intríngulis, en el laberinto en el que está, sin saber cómo deshacerse de Verónica Abad, justamente porque si es que va a la reelección, él va a tener que encargar la presidencia, en teoría, a la vicepresidenta, en teoría, persona de su confianza, política, que en realidad es su enemiga, ya ni siquiera adversaria política, sino parece que es su enemiga personal. Y entonces a eso nos recuerda a fortalecer. Cuando decimos que hay debilidad en las instituciones, también hablamos de los partidos como instituciones políticas. Y mira que Verónica Abad asegura que está siendo perseguida políticamente por el presidente Daniel Noboa. El rato que Verónica Abad llegue a la presidencia, si es que Daniel Noboa pide la licencia para la reelección, ¿qué pasa? O sea, ahí empiezan estas vendetas políticas y es este juego del gato y el ratón otra vez, pero ahora en el Ejecutivo. O sea, cada vez ves una crisis más de institucionalidad, porque esto es una crisis de institucionalidad, el no saber qué hacer con tu vicepresidenta, no sabes qué hacer. Y también en el tema en que se lo topa, ¿no? Porque él dice que le envió a Israel porque ella había dicho que ama a Israel, él dice esto en esta entrevista. O sea, ni siquiera ir aceptando, y siguen con estos sarcasmos medios raros, que el rato que tú ya no estás sentado en el poder, vienen y te atrapan. Y yo creo que eso es súper importante de entender. Con cifras nuevamente sacadas de Dios sabe dónde, ¿no? Cuando dice que se ha reducido de 40% los homicidios y el de personas inocentes, dice, mientras que los homicidios de personas inocentes se han reducido en 70%. O sea, entonces los de 40 de personas culpables, no entiendo. Y además menciona reducción de femicidios en 60%, ¿dónde? Tenemos el extracto del presidente, ¿verdad? Vamos con ese extracto de lo que está diciendo Sol. Sí. Contemos cómo empezamos. Empezamos con 4.600 millones de dólares en atrasos en pagos. Empezamos con un país con una crisis energética y también con una crisis política, unos niveles de violencia nunca antes vistos, con entre 180 y 200 homicidios por semana, y hemos logrado mejorar significativamente eso. Nuestro promedio de homicidios ha bajado pues en más de un 40% desde el 23 de noviembre que nosotros asumimos. También homicidios a personas inocentes sin antecedentes penales se ha reducido significativamente, cerca de un 70%. Femicidios se han reducido en un 60%.
y hemos logrado poner en orden las finanzas. Nosotros iniciamos también un gobierno con 2.400 puntos de riesgo país. Hoy estamos en 1.100. Hemos creado 105.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Y también nos ha tocado declararle la guerra al verdadero enemigo, que es el crimen organizado. Bueno, ahí el presidente menciona las cifras, pero otra vez, ¿tenemos el sustento de esas cifras? No, y se acuerdan que el anterior año había la cifra de que el 79% de las muertes violentas eran personas que no tenían antecedentes penales. Sería muy interesante revisar si es que en realidad ha habido esa reducción, a qué se debe y también que si es que, o sea, preséntenos las cifras de la Policía Nacional, porque el año anterior tenías el 79% de las víctimas de asesinato eran personas sin antecedentes penales. Y ahora hay una reducción del 60%. ¿En cuanto queda esa cifra? Sería muy interesante de ver. Oigan, y para cerrar, les tengo una buena. ¿Ah? José. ¿Cuál? Les tengo una buena. Dele. Ya. Argentina aprobó la extradición de Hernán Luque Lecaro. Pero les tengo una mala. ¿Cuál? La extradición no será inmediata porque la defensa va a apelar. Así que... ¿Cómo es que en este caso se demoró tanto, no? No sé. Vamos a cerrar el programa, vamos con las menciones, José. Esas mismas. Ya llegaron los modelos 2025 de Ambacar. Conoce Poe, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y moderno diseño. Poe es potencia, Poe es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Atención, líderes comprometidos con el cambio. ¿Quieres impulsar tu participación política y social? Inscríbete en la 7ª edición de la Escuela Nacional de Formación Política, liderada por Fundación CAGE. Cuenta con la modalidad virtual y presencial con 12 módulos y 200 horas de teoría, investigación y práctica, junto a destacados speakers nacionales e internacionales. Te prepararás para liderar desde la vanguardia. Postúrate ya y haz historia, abierta para personas a partir de los 18 años de edad. Contáctanos al 098-509-0815 o en nuestras redes sociales, búscanos como Fundación CAGE. Y Quito, ¿estás listo? Porque sintonía, descansen. Los Irreverentes llegó gracias al auspicio de la Fundación CAGE.